Seguimos conversando con la doctora Egle González Lobato. Nos quedamos con el tema de la realización de la primaria. Hablaba de que usted, bueno, de hecho en este mismo programa lo dijo, que era importante la participación del Consejo Nacional Electoral dentro de estos procesos internos, pues ayudaban a dar confianza de los ciudadanos en los resultados de ese proceso electoral. Lo cierto es que llegó un nuevo Consejo Nacional Electoral, fue electo dentro de la Asamblea Nacional, anunciado durante este mismo mes, más temprano, y hay muchos factores. De hecho, el exrector del Consejo Nacional Electoral, Márquez, decía que es producto de una negociación, y también lo decía Jorge Rodríguez dentro de la Asamblea Nacional, que fue producto de una negociación con distintos partidos políticos de la oposición en nuestro país. Decía, es el proceso de consulta y de negociación más amplio que hemos tenido, decía Jorge Rodríguez. Y otros aseguran que, bueno, es parte de ese proceso de negociaciones con Estados Unidos. De hecho, Márquez decía, el nuevo CNE cuenta con el aval del gobierno, de un sector de la oposición, y es el reflejo de la conversación entre el gobierno, Estados Unidos y la oposición, entre estos tres factores. ¿Qué opina usted sobre este nuevo Consejo Nacional Electoral? Bueno, a mí me ha parecido que por quienes terminaron quedando designados, que he formado parte de un acuerdo de las distintas fuerzas políticas que están activas en los procesos electorales y en los procesos de negociación, como decíamos, a doble banda. Y eso sencillamente esperemos que sea así, porque no hay nada que diga que sea lo contrario. Digamos que ninguna de las fuerzas políticas tampoco ha salido a decir que no está de acuerdo con el CNE. Hay gente muy capacitada dentro de ese Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, pues hay nombres que todavía siguen generando un debate, pero cuando se hace por acuerdos, realmente hay concesiones. Entonces, si esto es producto de acuerdos, es porque hubo concesiones. Entonces, si esas concesiones se dieron, lo importante es que se apeguen a esos principios constitucionales, a esos principios de confianza al electorado, y que cada uno haga lo suyo, es decir, que hablen a la sociedad y generen esa confianza, porque el Consejo Nacional Electoral, desde mi zapato, es una de las más importantes instituciones en este país para comenzar un proceso de cambio y de redemocratización del país. Ahora bien, este nuevo Consejo Nacional Electoral es el encargado de realizar estas elecciones presidenciales y de informar todo el cronograma electoral. Sin embargo, también hemos venido escuchando declaraciones que estas elecciones podrían ser incluso este mismo año, 2023, finalizando este año, o a principios, mediados del 2024, que no sería la fecha acostumbrada para este proceso electoral. ¿A quién le corresponde anunciar ese calendario? ¿A quién le corresponde hablar de fechas? ¿Cuándo es la fecha en la que se deberían realizar ese proceso de elecciones en nuestro país? Bueno, es que volvemos otra vez al aspecto político, ¿no? Si Estados Unidos dice lo que dice. Ahí tiene unas condiciones, la primera es fecha de las elecciones. Si Estados Unidos dice lo que dice, si se habla de acuerdos entre la plataforma unitaria y el gobierno de Nicolás Maduro, entonces el problema trasciende a lo nacional y se ubica en esferas geopolíticas, ¿no? ¿Quién está en Estados Unidos mandando? Los demócratas, ¿no? La administración de Biden. Sí. Y entonces digamos, es muy probable que haya agendas muy claras de las elecciones en Estados Unidos que serán en el 2024. Igualmente, probablemente ese adelanto de elecciones tiene que ser conveniente para todos. Claro. Es decir, no unas elecciones, probablemente, si uno lo mira ahorita, no hay que ser muy inteligente para uno decir, si tú quieres unas elecciones en el 2024, tienes que tomar en cuenta las elecciones de Estados Unidos. Probablemente el gobierno de Nicolás Maduro esté pensando que unas elecciones un poco adelantadas podría ser conveniente si gana la elección, porque si estamos en acuerdo es que puedes ganar o puedes perder. Claro. Entonces, eso es lo interesante. Eso es lo interesante de una negociación. Es decir, si estamos en una negociación, no es nada más un proceso electoral, es que tú ganes y además ganes y que el otro te respete y que contribuya a la gobernabilidad tuya. Claro. ¿No? Es decir, eso es lo que estaríamos de acuerdo. Si eso es así,
Bueno, entonces le interesaría mucho al gobierno que este sea el gobierno de Nicolás Maduro o sea el gobierno de un factor o de factores de la oposición, pues que tomen una presidencia con cierta anticipación de la elección de Estados Unidos. Claro. Porque en Estados Unidos no sabemos lo que va a pasar. Porque para recordarle a toda nuestra audiencia, todo este proceso de sanciones empieza cuando ya Estados Unidos no reconoce la legitimidad de las elecciones donde el presidente Nicolás Maduro es electo. Pero es que hay algo interesante, Rosa. Paco Palmieri empezó diciendo, perdón, él no, el otro, Sabatini, el otro que estaba allí presente en el Atlantic Council, no recuerdo el nombre del representante. House. Bueno, él, ¿qué empezó diciendo? La presión, la estrategia de máxima presión fracasó, no sirvió, tenemos el foco en la negociación. Pero vean el programa sí. Ya te da unos trazas, te está diciendo, mira lo que está diciendo Estados Unidos. Sí. Están diciendo, no sirvió, lo importante es la negociación, estamos acompañando a los diferentes sectores para que lleguen a acuerdos. Hay que tomar en cuenta siempre qué es lo que conviene, qué es lo que tiene que ver con la parte internacional y qué es lo que tiene que ver con la parte doméstica. Y la importancia que hayan asegurado y dicho pues que ese proceso de sanciones fracasó, que no cumple con los objetivos. Es importante que eso, bueno, de cierta forma lo hayan asimilado. Pero es que lo están diciendo, o sea, están diciendo efectivamente esa, y además, ¿quiénes fueron los que la llevaron adelante? Precisamente quienes adversan a la administración de Biden. Claro, que fue la gestión de Donald Trump. Y que pudiera llegar a la presidencia en el 2024, o sea que lo tenemos bien complicado. Ahí está la música, tenemos que ir a una pausa, interesante tema, seguiremos conversando de esto al regreso.